Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en esta mañana a nuestro servicio de adoración. Y es nuestro servicio en condiciones especiales, ¿verdad? En tiempos de coronavirus estamos adaptándonos, ¿verdad? Un poco a esta manera que esta situación nos ha impuesto para ministrar. Y aunque las paredes y nuestro templo, ¿verdad?, está cerrado, la iglesia del Señor, como siempre digo, no está cerrada y estamos abiertos, ¿verdad? La iglesia está más viva y más activa que nunca. Y le doy gracias a todas las personas que ya veo que comienzan a conectarse, a todos los hermanos de la iglesia que comienzan a conectarse para poder disfrutar de este tiempo. Les adelanto a todos que hace apenas unos minutos también se subió un segmento de alabanza de otro servicio que fue hace algún tiempo, pero para poder compartir algunas alabanzas, ¿verdad?, como ustedes, interpretadas por la banda de nuestra iglesia. No nos pudimos reunir esta semana para tocar nuevas alabanzas, ya que el nivel, ¿verdad?, de riesgo es grande y somos más de 10 en la banda, así que no podemos reunirnos para poder hacer esto. Son las condiciones especiales de este momento, pero nos sobreponemos a todas esas cosas y podemos continuar juntos. Recuerde que estamos haciendo cada mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, estamos saliendo al aire con un devocional. Usted también se puede sumar a este devocional y de hecho muchas personas que no son ni parte de nuestra iglesia se han sumado y nos sentimos tan felices. Así que donde quiera que usted nos esté escuchando, siéntase bienvenido, siéntase querido y amado también por nuestra iglesia. Los anuncios para esta semana es exactamente lo mismo, ¿verdad? Todos nuestros servicios aquí en el templo continúan cancelados hasta que tengamos nuevo aviso, ¿verdad?, de las autoridades, que ya es seguro podernos reunir. Dios mediante, creemos que eso va a ser posible en las próximas semanas. Les confieso que es bien desafiante estar aquí para compartir y mirar este templo que cada domingo lo vemos lleno de hermanos y ver solo todas las sillas, ¿verdad?, vacías. Pero sé que usted está allí, detrás de esa pantalla, pues mirándonos, y sé que estamos en comunión, ¿verdad?, los unos con los otros. Nos reunimos en el nombre del Señor a través de las redes sociales. Queremos felicitar también en esta mañana, porque si no me van a matar, a nuestra hermana Yaima López, que está de cumpleaños. Así que, hermana, recibe también nuestro saludo, y en medio de todas estas situaciones, pues happy birthday to you, ¿verdad? Que tengas un feliz cumpleaños también. Oramos también, ¿verdad?, por todas aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que tienen ahora mismo algún familiar ingresado, alguna persona ya infectada, otros en cuarentena, y algunos también, ¿verdad?, que pues ya están llorando la partida de un ser querido. Durante esta semana nosotros tuvimos la triste noticia de que nuestra hermana en Cristo, Nubia Cárdenas, hermana de la Iglesia Bautista Nazaret allá en New Jersey, ella pasó con el Señor, víctima de este virus. También ayer estábamos viendo en las redes que un pastor allá en Cuba, incluso de mi pueblo natal, allá en Placetas, y era pastor en Remedio, pastor de las iglesias de las Asambleas de Dios, había regresado de España y también pues regresó infectado de coronavirus, y él también pasó con el Señor. Y ahora tengo entendido que su esposa también está muy, pero que muy delicada de salud. También tenemos la nietecita de nuestra hermana Fátima Robles, su hija vive allá en el Bronx, en Nueva York, y también la niñita, ¿verdad?, tiene apenas 10 meses y ella también pues parece que está infectada con este coronavirus. Una niña ha tenido que ser llevada ya al hospital por problemas respiratorios y demás, y aunque la han enviado a casa con algún tratamiento, ¿verdad?, tengámosla también en nuestras oraciones. Y así hay una lista, ¿verdad?, ya de algunas personas que vamos enterándonos que han sido positivas a este virus, y creemos que tristemente esta lista va a seguir aumentando durante esta próxima semana y quizás la otra. Por eso es importante, hermanos, que sigamos siendo responsables. Por eso es importante mantenernos seguros, mantenernos en casa, no solo por su propia seguridad, sino también por la seguridad de otras personas. Esta semana, a partir de mañana, cuando estemos hablando en nuestro tiempo devocional, vamos a estar tocando un tema importante que tiene que ver con
con la obediencia. Obediencia. ¿Saben? Obedecer no es fácil y a veces en la obediencia es donde está la verdadera solución. Así que te invito a que te sumes a nuestro tiempo devocional durante toda la semana. Y ahora sí, ahora voy a compartir la palabra de Dios. Vamos a poner a un lado ahora el coronavirus, vamos a olvidarnos por un momento, ¿verdad?, de toda esta pandemia y vamos a hablar acerca del Evangelio de Cristo Jesús, porque también se aproxima una fecha muy importante para la familia de Dios, y es la Semana Santa, el tiempo donde el pueblo de Dios, ¿verdad?, recuerda y proclama la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y no quiero que para nada la situación actual opaque nuestra celebración. Ya el próximo domingo 5 de abril nosotros vamos a estar celebrando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y el otro domingo, ¿verdad?, día 12, pues será domingo de resurrección, una gran celebración para el pueblo de Dios, porque Cristo, ¿verdad?, derrota a la muerte. Y quiero que por un instante dejemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades y concentrémonos, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Hoy voy a estar leyendo con ustedes en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo número 19, voy a leer los versos del 8 al 28. Voy a tener esta lectura, vamos a orar y entonces vamos a compartir esta palabra. Y leyendo dice así la Escritura: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitad la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, lo que aún tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Qué pasaje tan importante, Señor. Qué pasaje que trae un gran desafío a nuestras vidas, Señor. Justo antes de que tú entraras a Jerusalén, justo antes de que tú llegaras a aquella gran ciudad, Señor, para ofrecer tu vida en la cruz del Calvario y para traer la redención a la humanidad. Ayúdanos ahora a escudriñarlo. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú tienes para nuestras vidas por medio de esta palabra. Ayúdanos, oh Dios. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, ¿verdad?
ya Jesús está próximo, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Y Lucas pone a Jesús en este pasaje allí en Jericó, ¿verdad? Donde se desarrolla de alguna manera toda esta historia que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Aquella historia con Zaqueo, aquel hombre que era jefe de los publicanos, un hombre que todos sabemos que era pequeñito y que cuando Jesús venía entre la multitud, él quería ver a Jesús y por esa razón él se sube a un sicómoro, ¿verdad? Para poder ver a Jesús. Y la historia dice que Jesús pasó debajo del árbol y le dijo: Zaqueo, baja, ¿verdad? Porque hoy voy a posar en tu casa. Y sabemos que Zaqueo hizo pues una cena para Jesús y sus discípulos. Y Zaqueo fue aquel día grandemente tocado, ¿verdad? Cuando leíamos en el pasaje, dice que Zaqueo dijo: he aquí, ¿verdad? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y dijo: y si en algo he defraudado a una persona, se lo voy a devolver cuadruplicado, ¿verdad? Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿verdad? Ahora, inmediatamente que ocurre toda esta historia de Zaqueo, ¿verdad? Viene algo que cuenta Jesús, una parábola que cuenta Jesús. Pero ubiquémonos geográficamente, ¿verdad? Jesús está en Jericó. Jericó era pues una aldea que estaba a 150 estadios de Jerusalén, una distancia aproximada de unos 28 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Y Jesús estaba preparando para su último viaje, iba subiendo, dice, ¿verdad?, a Jerusalén, porque recuerden que a Jerusalén siempre se sube. Además, Jericó está 825 pies, unos 250 metros aproximadamente debajo del nivel del mar, y en referencia a Jerusalén, que está a 3.325 pies, o sea, 1 kilómetro aproximadamente por encima del nivel, 762 metros por encima del nivel del mar. Así que cuando sumamos entre Jericó y Jerusalén, hay casi 1 kilómetro de diferencia, ¿verdad? Jericó por debajo del nivel del mar y Jerusalén por encima. Así que el viaje de Jericó hasta Jerusalén era un viaje difícil, era un viaje donde la altitud cambiaba y habían también algunos cambios climáticos fuertes. Y Jesús va a emprender este viaje y sube desde Jerusalén hasta Jericó. Y llegando a Jerusalén, dice que este camino pasaba entre Betfagé y Betania, ¿verdad? Y coronaba justo en el Monte de los Olivos, de donde uno tiene entonces una vista panorámica de toda la ciudad de Jerusalén. De ahí entonces se descendía a un valle, ¿verdad?, que pasa por un cementerio y finalmente se entraba a la ciudad de Jerusalén. Y es allí, en ese trayecto final del Monte de los Olivos hasta la muralla, ¿verdad?, hasta la entrada, allí en las puertas de Jerusalén, donde se desarrolla, ¿verdad?, la historia que vamos a estar mirando la próxima semana de la entrada triunfal, donde las personas allí en Jerusalén ponían sus mantos y sus ramas, gritando: Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero volvamos a Jericó, porque Jesús está allí todavía en Jericó. Y antes de emprender este viaje, allí en casa de Zaqueo, ¿verdad?, cuenta esta importantísima parábola que la recoge Lucas aquí, ¿verdad? Y la conocemos como la parábola de las 10 minas. Y tenemos que entender que la conversión de Zaqueo, ¿verdad?, y todo lo que anteriormente había dicho y había hecho Jesús, había elevado bastante la expectativa de sus seguidores acerca de lo que era la manifestación del reino de Dios. Lucas, allí en el texto, nos da un importante detalle, ¿verdad? Y esta parábola tiene lugar allí, ¿verdad?, y es contada por Jesús para que sus seguidores entiendan y no tengan ni falsas expectativas ni malas aspiraciones. Miren, la palabra reino, ¿verdad?, o hablar del reino de los cielos, que es correcto y es bíblico, pero hoy en día mucha gente le gusta poner esta expresión como si fuera una coletilla en sus predicaciones, en sus sermones, y todo es el reino y el reino y el reino. Pero a veces yo creo que tenemos falsas expectativas en cuanto al reino y tenemos malas
aspiraciones en cuanto al reino. La obra de redención del mundo está a punto de consumarse allí en Jerusalén. Y antes de entrar en Jerusalén, Jesús rectifica estas cosas importantes por medio de esta parábola, ¿verdad? Hay tres cosas que Jesús habla o enseña acerca del reino, ¿verdad? Lo primero es que la manifestación plena, y quiero que subraye esa palabra, manifestación plena del reino, no es de manera inmediata, o sea, no es ahora. Ahora no estamos viendo una manifestación plena y total del reino de los cielos. Lo segundo que dice Jesús o enseña es que no esperen ahora todos los privilegios del reino, sino esperen trabajar duro por causa del reino. Y lo tercero que enseña Jesús en esta parábola es que no todas las personas entrarán en el reino. Y vamos a mirar cada una de estas cosas con detenimiento en esta mañana. Lo primero es que la manifestación plena del reino de los cielos no es inmediata. Y esto fue siempre un problema, ¿verdad?, en la perspectiva de muchos de los que seguían a Jesús. El Nuevo Testamento da testimonio de esta mala perspectiva, ¿verdad? El propio Lucas nos lo aclara en el versículo 11. Cuando usted lee el versículo 11, dice: oyendo ellos estas cosas, o sea, lo que había sucedido con Zaqueo, prosiguió Jesús y dijo esta parábola. Y miren por qué, o lo que mueve a Jesús a contar esta parábola, por cuanto dice, estaban cerca de Jerusalén y ellos pensaban. Sus discípulos tenían la idea de que el reino de Dios se manifestaría, dice, inmediatamente, ¿verdad? Y el propio Señor sabe que ellos están equivocados en esta perspectiva y comienza a rectificar este punto, ¿verdad? Además de que tenemos falsas expectativas, el pueblo pensaba que el Mesías que iba a venir, ¿verdad?, era alguien que iba a liberarlos del dominio, del yugo romano, y que reemplazaría ese yugo por el gobierno de Dios. Y Lucas recoge también esta expectativa, incluso hasta en el libro de los Hechos, ¿verdad?, que muchos consideran que el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas era un solo libro y después fue dividido, ¿verdad?, en dos. Pero en Hechos, capítulo 1 y versículo 6, se menciona nuevamente este asunto. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado y estaba a punto de ascender a los cielos, y todavía sus discípulos no estaban entendiendo correctamente y le hacen una última pregunta al Señor. Allí en Hechos 1:6 dice: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo cual Jesús les dice, ¿verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Miren, desde el comienzo de su ministerio público, Jesús comenzó a enseñar acerca del reino, ¿verdad? En Mateo capítulo 4, versículo 17, el propio Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es similar a la predicación también de Juan el Bautista. Los fariseos en una ocasión le preguntaron a Jesús como maestro, como rabí, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió: el reino de Dios está entre vosotros, hablando de él mismo, ¿verdad? En Lucas capítulo 17, los versículos 20 y 21, para los que toman nota, ¿verdad? Después lo pueden revisar. A Nicodemo Jesús le dijo, ¿verdad? Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3 y versículo 3. Y muchas veces más Jesús enseñó sobre el reino. Pudiéramos hablar en muchísimos sermones acerca de estas enseñanzas, ¿verdad? Es común leer en los evangelios las palabras de Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Y entonces contaba, ¿verdad?, una historia. Pero Jesús quiere ahora que sus discípulos, que sus seguidores sepan que la manifestación del reino no es ahora. Toda esa manifestación plena, completa, no es ahora. Ahora el reino de los cielos se ha acercado por medio de Jesús. Ahora el reino de los cielos está entre nosotros por medio de Jesús.
pero la manifestación plena no es todavía. Y la parábola comienza diciendo, ¿verdad?, que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y esto Jesús está hablándolo acerca de sí mismo, ¿verdad? Jesús se ha ido para volver y va a recibir el reino, ¿verdad? Se fue y volverá. Pero entre que se va y regresa implica que hay un lapso de tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo y ese tiempo es ahora, ¿verdad? La manifestación no es inmediata. Nosotros estamos viviendo en este lapso de tiempo entre que Cristo se fue cuando asciende a los cielos y que Cristo regresará. Y esto abre nuestro punto, ¿verdad? O nuestro segundo punto en esta mañana. No esperemos ahora los privilegios del reino de los cielos, sino trabajar duro por el reino, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo, justo antes de que Jesús entre triunfar en Jerusalén, Mateo narra también una historia muy singular, y es la petición que le hace a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la madre de Santiago y la madre de Juan. Y ella le pide a Jesús que en su reino sus hijos se sentaran el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús no cede, ¿verdad?, a esta petición. Y por el contrario, aprovecha el momento, ¿verdad?, para dar una lección de humildad y de servicio en el reino. Y las palabras de Jesús fueron: el que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiere ser el primero, será vuestro siervo. Y terminó diciendo: y el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y quizás muchos de ellos pensaban y tenían una falsa expectativa, ¿verdad? Somos los apóstoles del Señor, somos sus seguidores más cercanos y vamos a tener lugares prominentes en el reino. Recuerden que en la mente de ellos, como discípulos, el reino ya viene, el reino ya va a ser instaurado y nosotros queremos, Jesús, queremos tener un buen lugar contigo, ¿verdad? Y por eso viene allí, ¿verdad?, la madre de los hijos de Zebedeo y dice: Señor, por favor, que mis hijos en tu reino se siente uno a la derecha y se siente otro a la izquierda, ¿verdad? Por medio de la parábola, Jesús deja claro que antes de irse a recibir el reino, y estamos regresando ahora a la parábola de las 10 minas que nos cuenta Lucas, ¿verdad?, hay un gran trabajo que hacer. Este hombre noble, ¿verdad?, de la parábola, antes de irse, dice la escritura, que toma a 10 siervos y a cada uno le da una mina. Una mina es equivalente a 100 denarios. Era una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Un denario equivale al jornal de un día de trabajo. Así que una mina era como el salario de 100 días de trabajo. Era una buena cantidad. Así que los dota con un recurso y les da una gran instrucción, ¿verdad? Y está ahí al final del versículo 13. El Señor le dice: negociar entre tanto que vengo, entre que me voy a recibir el reino y regreso. El Señor le deja a sus siervos esta instrucción, primeramente dotándolo con un recurso, pero el Señor da este mandato: negociar entre tanto que vengo. Ahora es interesante también el número 10 y es muy significativo, y no voy a hablar de numerología en ninguna manera, ¿verdad? Pero recordemos la audiencia donde está Jesús, ¿verdad? Son judíos. Y en el judaísmo el número 10 es muy importante porque el número 10 es el número base para comenzar un grupo. De hecho, en una sinagoga judía no comienza el servicio hasta que llegan las 10 primeras personas. O sea que 10 es el número para comenzar algo. A diferencia de la parábola de los talentos, y hay una diferencia, ¿verdad?, en estas dos parábolas entre los talentos y las minas. En la parábola de los talentos, cada uno recibe diferentes cantidades de acuerdo a la capacidad. Y usted puede leer esta parábola ahí en Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30, ¿verdad?
y sin embargo reciben el mismo premio. Aunque reciben diferentes cantidades, reciben el mismo premio: entrar en el gozo de su Señor, con excepción, ¿verdad?, del que no hizo nada en esta parábola. Pero en esta de las minas, cada uno recibe la misma cantidad, lo que significa que todo hombre recibe de Dios los mismos medios de gracia con que debe de negociar y con que debe de trabajar mientras el Señor no regresa. Sin embargo, teniendo el mismo capital para trabajar, los resultados son diferentes. Por tanto, esta parábola nos exhorta a echar mano de los medios de gracia que Dios nos ha dado y que no está limitado, ¿verdad?, a la capacidad de nadie. Dios los ha dado por igual a todo el mundo. ¿Y cuáles pueden ser estos medios de gracia, verdad? Pues su propia palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es un medio de gracia, la oración es un medio de gracia, la comunión con los hermanos es un medio de gracia, y nada de esto está limitado de acuerdo a la capacidad de nadie. Todos los creyentes, ¿verdad?, podemos disfrutar por igual de estos recursos que Dios nos ha dado. Sin embargo, la parábola también enseña que el rey vendrá, y cuando el rey vuelva tendremos que rendirle cuenta, ¿verdad?, mayordomía de lo que hemos hecho con esos medios de gracia. Y cada uno tendrá que exponer cómo ha negociado con su mina, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nadie que trabaje fielmente va a salir perdedor, aunque a veces algunas personas dicen es difícil ver de manera clara las ganancias, ¿verdad? Pero créame que cada alma que se ha convertido, créame que cada oración que ha sido contestada, créame que cada esfuerzo no queda sin un resultado. La palabra nos dice que ningún trabajo en el Señor es en vano, ¿verdad? Y que se engrandece el reino cuando nosotros trabajamos para Él. Si bien los resultados a veces no son iguales, no significa, ¿verdad?, que la persona no haya sido fiel. ¿Cuál sería en esta parábola la diferencia entre el que produjo 10 minas y el que produjo 5 minas? Partieron de un mismo capital, una mina, ¿verdad? Ahora, no es correcto pensar que uno se esforzó más que el otro. Muchas veces el contexto de un lugar hace la diferencia y hace que los resultados sean distintos, pero no quiere decir que la persona no se esforzó. No es lo mismo, ¿verdad?, hacer la obra del Señor y predicar, por ejemplo, aquí en Miami, que tener que hacer la obra del Señor en Arabia Saudita o en Corea del Norte. Probablemente, ¿verdad?, aquí en Miami con una mina podemos hacer las 10 minas, pero probablemente en Arabia Saudita o en Corea del Norte pudiéramos hacer las 5 minas o las 3 minas, ¿verdad? Porque el terreno es difícil y aunque se haya esforzado mucho la persona. Pero el verdadero problema no está en la cantidad que podemos multiplicar las minas. El verdadero problema está en tener un pañuelo para guardar la mina que hemos recibido, ¿verdad? El único siervo que recibió censura de su amo fue el siervo que no obedeció, el que no negoció entre tanto que el Señor fue y regresó. Él venía de recibir un reino. Este fue, dice, despojado. Este siervo fue despojado de lo que tenía por su desobediencia y por el desprecio que muestra a lo que había recibido de Cristo. Hermanos, cuando nosotros no usamos, cuando nosotros no negociamos con los medios de gracia que Dios nos ha dado, nosotros estamos despreciando lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Nunca este siervo usó su mina para nada. El Señor le dijo, lo que sea lo hubieras puesto en el banco para yo recibirla con los intereses. Pero ni tan siquiera eso. La tenía envuelta en un pañuelo. Y eso es lo mismo que yo creo le sucede a muchísimos cristianos hoy en día. Tenemos todos nuestros talentos, nuestras minas, ¿verdad?, envueltas en un pañuelo. Nos encanta escuchar muchísimos sermones de la palabra de Dios, bien masticaditos.
tenemos una buena Biblia, una gran Biblia que hemos comprado, pero a veces la tenemos, ¿verdad?, en un librero allí solo recogiendo polvo, o a veces la abrimos y la tenemos sobre una mesa como si fuera un adorno, ¿verdad?, o un amuleto en nuestras casas. A muchos les gusta que oren por ellos, pero jamás ellos doblan sus rodillas delante de Dios, y mucho menos para interceder por otras personas. Y a todos estos son los que se está refiriendo Jesús. Miren, la gente a veces tiene muchas falsas expectativas de salvación y creen ser parte del reino. Y vamos a nuestro tercer punto, ¿verdad?, en esta mañana, donde Jesús nos enseña que no todos entrarán en el reino. Y el propio Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad?, y ahí está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos del 21 al 23, él mismo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y allí en ese mismo texto en Mateo, Jesús advierte que después van a venir los reclamos de aquellas personas que tienen falsas expectativas de salvación, falsas expectativas de lo que han hecho con su vida cristiana. En este pasaje, ¿verdad?, dice que algunos en ese día, y se refiere al día en que el Señor va a volver, ¿verdad?, le van a reclamar el hecho de haber hecho cosas en su nombre. Señor, en tu nombre hicimos. Y por cierto, que muchas de las cosas que se mencionan aquí, ¿verdad?, son cosas muy comunes en nuestros días. Cosas relacionadas a profecía, demonios, milagros. En tu nombre, ¿verdad?, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay mucha gente hoy en día que se pasan todo su tiempo haciendo estas cosas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a ellos les parece que están haciendo lo que es correcto. Y ese va a ser el reclamo que le van a poner al Señor en ese día. Y lo triste es que el Señor dice que en ese día Él también les va a decir: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Salgan de aquí porque ustedes son hacedores de maldad. Es triste, ¿verdad? Pero piensen usted mismo. ¿Usted qué es lo que le va a reclamar al Señor en ese día? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Señor, yo he sido fiel y yo no he faltado ni un domingo a mi iglesia. Yo no he faltado un domingo. Señor, yo nunca he dejado de dar mis diezmos y mi ofrenda. Señor, yo nunca he dejado de esto. Señor, y estamos a veces como ese otro fariseo que dice la palabra que se golpeaba el pecho y decía: gracias porque yo no soy como este que está aquí al lado mío, ¿verdad? Cuidado, a veces tenemos falsas expectativas de salvación y de ser parte del reino de Dios. Los discípulos del Señor, aparte de tener una expectativa, que nos lo dice Lucas allí, ¿verdad?, de ver una manifestación inmediata del reino con el advenimiento del Mesías, aparte de la expectativa que tenían algunos de ellos, que ya la hemos visto, de tener lugares prominentes en el reino, ¿verdad?, ellos como buenos judíos pensaban otra cosa. Pensaban que toda la nación entraría sin dificultad en el reino, que todos iban a entrar en el reino. Y esa es la expectativa que tiene muchísima gente también. No importa, ¿verdad?, tu camino, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y hay una idea de un inclusivismo, no importa el Dios que tú quieras, Dios es uno solo y tú lo puedes buscar de la forma que tú quieras y de la manera que tú quieras. No es así. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús y por medio de Jesús. Cuidado con las falsas expectativas de salvación. Los judíos pensaban: todos vamos a entrar en el reino, ¿verdad? Y al principio de esta parábola Jesús dijo que cuando el hombre noble se fue a recibir el reino, era aborrecido por sus conciudadanos. Y se está refiriendo precisamente a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a todos aquellos, ¿verdad?, que les repudiaron grandemente.
y los cuales, dice, habían expresado categóricamente, aquellos conciudadanos, habían dicho, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y este grito estaría en la boca de los principales sacerdotes y de todo el pueblo, no muchos días después de que Jesús está contando esta parábola. Jesús sale de Jericó a Jerusalén y la gente primero lo recibe como hosana, pero unos días después estaban gritando, crucifícalo, muerte con este, ¿verdad? Danos a Barrabás. No queremos, ¿verdad?, que este reine sobre nosotros. Así sucedió, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versículos del 13 al 15, nos describen todas estas cosas. Y así ha seguido siendo por 20 siglos. Hasta el día de hoy, la mayoría de los seres humanos tampoco quieren que Jesús reine sobre ellos. No queremos, ¿verdad?, que este reine sobre nosotros. El propio Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Qué palabras tan duras esas, ¿verdad? Y es categórica. Algunos pueden decir, esta palabra es difícil. Lo es, pero es absoluta y es verdad. No estoy inventándome nada. Jesús lo dijo. Léalo usted mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 11 y el versículo 23, el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O estás con Jesús o no estás con Jesús. Es así de sencillo, ¿verdad? Y al final de esta parábola, Jesús dice que aquel que recibió el reino vendrá y no solo ajustará cuenta con sus siervos, ¿verdad?, a los cuales había encargado que negociara mientras él iba, sino que dice que va a mandar a traer a todos aquellos que eran sus enemigos, todos los que no querían que él reinase sobre ellos, y dice, y los decapitará. Esta es otra escena fuerte, ¿verdad? Esta es una de esas escenas que parece una escena de un Dios sanguinario y vengativo. Algunas personas que no conocen a Dios pueden leer esto y dicen, por eso es que yo no puedo creer en Dios. ¿Qué idea es esa, verdad? De un Dios que va a cortarle la cabeza a todo el mundo. Un Dios que se va a vengar de todos aquellos que no quisieron creer en Él. Pero les digo una cosa que es una gran verdad. Esta escena no describe una venganza. Esta escena describe la justicia de Dios. No es Dios vengándose. Es la justicia de Dios aplicada a todo ser humano. La decapitación que narra aquí esta parábola, ¿verdad?, es solo un símbolo de un fin horrendo, ¿verdad?, que le espera a todos aquellos que se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Un día el Señor va a volver para verdaderamente instaurar el reino en toda plenitud. Y ese día el Señor va a pedirle cuenta a sus siervos. ¿Qué hiciste, verdad? Te dejé un encargo antes de irme. Negociad entre tanto que vengo. Y va a arreglar cuenta con todos sus siervos, con todos los que hemos creído, con todos los que hemos recibido los medios de gracias que Jesús nos ha dado. Pero también el Señor va a arreglar cuentas con sus enemigos, con todos aquellos que dijeron, no queremos que tú reines sobre nosotros. Y no es venganza, es justicia. La Biblia dice con claridad que Dios un día va a juzgar al mundo. Dios un día va a juzgar este mundo por medio de Cristo Jesús. Y parece un final abrupto el de esta parábola, ¿verdad? Yo puedo imaginar el silencio que quedó en casa de Zaqueo, ¿verdad?, cuando Jesús cuenta esta parábola. Me imagino que todos los discípulos quedaron cabizbajos, pensativos, tratando de entender lo que el Señor estaba diciendo. Puedo imaginar la reflexión interna de cada uno de ellos. Ellos tenían una falsa expectativa. Pensaban ver la plenitud del reino ya. El reino del Mesías viene y nos va a librar de Roma y vamos a vivir, ¿verdad?, bajo el reinado del Mesías de Dios.
Ellos tenían la falsa expectativa, no de trabajar por el reino, sino de recibir, algunos de ellos, ¿verdad? Ya vemos, puestos privilegiados en el reino. Y tenían la falsa expectativa de que todos entrarían en el reino. Y Jesús en esta parábola corrige estas tres cosas. Un momento, la manifestación del reino la manifestación plena no es inmediata. Me voy y vendré. Pero les dejó a sus siervos, no privilegios, sino trabajo. Les dejó un encargo, ¿verdad? Los dota, les da una provisión y le dicen, negocien entre tanto que yo vengo. Y cuando el Señor vuelva de recibir ese reino, cuando venga verdaderamente la plenitud, entonces el Señor va a ajustar cuentas con estos siervos. Vamos a tener que rendir mayordomía de todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que nosotros negociemos mientras Él vuelve. Y aquellos que nunca quisieron que Él reinara sobre sus vidas, aquellos que se convirtieron en sus enemigos, tristemente, ¿verdad?, pagarán el precio. Jesús corrige estas tres cosas en la mente de sus discípulos en ese momento. Y ahí estarían ellos pensando, cavilando. Pero miren, lo importante ahora no es descubrir qué pensaron los discípulos del Señor. Lo importante en esta hora es qué es lo que está pensando usted. Porque esta parábola trasciende en el tiempo y nos llega ahora a nosotros, ¿verdad? Y la misma advertencia que Jesús trajo a sus seguidores en aquel momento es válida para todo ser humano sobre la faz de la tierra. Sin duda aquel momento fue un momento muy serio, ¿verdad? Y el final fue dramático, ¿verdad? Me imagino que había un gran silencio. Y Lucas, ¿verdad?, continúa su relato, ¿verdad? El versículo 28 nos dice que Jesús rompe aquel momento de reflexión, ¿verdad? El verso 28 dice, dicho esto, después de haber contado toda esta parábola y de haber hecho estas correcciones, dice, iba adelante subiendo a Jerusalén. Después que el Señor hace estas correcciones, emprende, ¿verdad?, su viaje a Jerusalén. Va subiendo a Jerusalén, donde se consumará todo lo que está escrito de él, donde el Mesías entregará su vida en rescate por toda la humanidad. La próxima semana vamos a estar dándole continuidad a esta historia, ¿verdad? Porque hoy la estamos dejando con un Jesús que está ya marchando hacia Jerusalén. Y la semana que viene celebramos, ¿verdad?, ese domingo de Ramos que conocen algunos, la entrada triunfal, cuando el Señor entra en Jerusalén. Y vamos a estar viendo un poco más de esta falsa expectativa, ¿verdad?, que los judíos tenían acerca del Mesías enviado de Dios. Pero te digo a ti, hermano, que me escuchas en esta mañana, si ya tú eres discípulo de Cristo, no tengas una falsa expectativa en cuanto al reino, ¿verdad? La plenitud del reino no es ahora. La plenitud del reino será cuando Cristo regrese. Y Él nos ha dejado un mandato: negociad entre tanto que yo vengo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo días donde yo creo que si le echamos mano a todos esos medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, tratar de buscar la comunión con las personas, podremos ver una gran cosecha, ¿verdad? Es tiempo de que si tú no has hecho nada con la mina que Cristo te ha dejado, las puedas invertir. Es un buen momento para invertir en el reino de Dios. Es un buen momento para hablarle a otros acerca de Jesucristo. Es un buen momento para doblar rodillas y orar a nuestro Dios. Es un buen momento, ¿verdad?, de multiplicar todo lo que Cristo nos ha dado. Él un día va a volver y te va a pedir cuentas también a ti. ¿Qué has hecho, verdad? ¿Qué has hecho con todo lo que entregué en tu mano? ¿Cuánto has podido negociar entre tanto yo venía? Y si eres una de esas personas que te has convertido en enemigo de la cruz de Cristo, si por casualidad hay alguien en esta mañana que me esté escuchando a través de las redes y puede decir, yo soy una de esas personas que siempre he dicho que Cristo no reine en mi vida, no te conviertas en enemigo de la cruz de Cristo. Es hora de volver tu corazón a Él. El Señor nos está llamando la atención a todos, ¿verdad?
Y el día se aproxima en que Él va a volver. Y esta palabra nos dice que el Señor va a demandar, ¿verdad?, de todos sus enemigos. El Señor hará justicia sobre todos sus enemigos, sobre todos los que le rechazaron. Pero tú todavía estás a tiempo. Estás a tiempo, si me estás escuchando en esta mañana, de reconciliarte con Jesús. La puerta todavía está abierta. Recuerden lo que dije esta semana, ¿verdad?, en uno de mis devocionales, citando la carta del apóstol Pedro. El Señor no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que no quiere que el malo muera, que el impío muera, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. La paciencia del Señor es para salvación. Si Cristo no ha vuelto todavía, no es porque no hay suficiente pecado sobre la faz de la tierra. Hay suficiente argumento para que ya Dios juzgue a este mundo. Pero la paciencia del Señor es para salvación. Él está dando todavía la oportunidad de que muchos puedan entrar en su reino, ¿verdad? No todos se van a salvar. Esa es la gran realidad que nos enseña la palabra. Pero si usted conoce a Cristo Jesús, usted podrá ser salvo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y por toda advertencia que tú traes a nuestras vidas por medio de ella. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos anima, Señor. Nos anima a los que somos creyentes, Señor, a esforzarnos por causa del reino, a trabajar, Señor, por causa del reino. Porque vendrá un día donde tú vendrás y tú vas a pedirnos cuentas a cada uno de nosotros. Y ese día, Señor, queremos escuchar palabras afables, Señor, de parte tuya. Queremos escuchar, como le dijiste a estos siervos, cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, como le dijiste a aquel que había ganado 10 minas. No queremos, Señor, escuchar la reprensión que tú le diste a aquel otro siervo, el siervo que no obedeció, el siervo que escondió todo en un pañuelo. No, Señor, es tiempo de hablar, es tiempo de trabajar para ti. Se acerca el día en que tú vas a volver, Señor, de heredar tu reino. Y veremos entonces la manifestación plena de tu reino, Señor. Y todas las personas estaremos en tu presencia, en igualdad, Señor, delante de ti por el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Pero también esta parábola nos enseña que ese día, Señor, tú demandarás también justicia sobre todos aquellos que te aborrecieron, sobre todos aquellos que no querían que tú reinases sobre ellos. Por eso, Señor, en esta hora pido que si alguien está escuchando este mensaje y si esa persona no te conoce, si esa persona no ha podido saber que Jesús es el enviado de Dios, el que tomó nuestro lugar en la cruz, el que murió por mis pecados y que solo por medio de fe en Él, en su muerte y en su resurrección, yo puedo alcanzar el perdón de mis pecados y las promesas de vida eterna, que hoy, Señor, pueda ser su día de salvación. Que hoy pueda, donde quiera que esté, Señor, inclinar su rostro, cerrar sus ojos y decirte allí en silencio: Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que tú me salves ahora. Ahora entiendo que tú eres la provisión y yo no quiero ser tu enemigo. Yo quiero que tú reines verdaderamente en mi vida. Y la propia palabra de Jesús es que el que Él viene, Él no le echa fuera. Jesús no te va a rechazar. Jesús te acepta tal y como tú estás, pero se niega a dejarte así. Él hará una gran cosa en tu vida. Él transformará tu vida. He aquí, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Recibe a Jesús en este día. Hazlo el Salvador de tu vida. Hazlo el Señor de tu vida. Esa es mi oración por ti, querido hermano, querida persona que me puedes estar escuchando en esta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias por estar conectados con nosotros. Y como siempre les he pedido durante esta semana, les pido por favor que compartan todo lo que estamos haciendo en las redes sociales. Envíe, ¿verdad?, a todos sus contactos. Queremos que la palabra del Señor pueda llegar a todas las personas. Sabemos que en la tierra ahora mismo hay
un gran clamor, hay un gran dolor, hay gran aflicción. Déjese usar por el Señor. Y quizás usted dice, yo no soy muy bueno compartiendo o hablando a las personas. Pues envíe este mensaje, ¿verdad? Y esa persona entenderá que usted quiere hablarle y compartirle también de Cristo Jesús. Déjese usar en este tiempo. Le espero, ¿verdad? En las redes seguimos conectados. Cuídese, protéjase, ¿verdad? Estemos unidos en oración. Fuerza, iglesia. Vamos adelante con Cristo Jesús, y viene pronto el día donde vamos a estar juntos nuevamente en nuestro templo, donde vamos a poder abrazarnos, donde vamos a poder besarnos, donde vamos a poder celebrar y decir que Dios es fiel y que Dios ha sido bueno. Dios les bendiga a todos. Amén.